Entonces, eh, el día de hoy vamos a continuar con las charlas que habíamos empezado el día martes, perdón, el día miércoles. Hoy nos toca un tema que es la calificación técnica en sede registral y la construcción de la base de datos registral, ¿no? La semana pasada habíamos visto todo lo que era la búsqueda catastral, para qué nos servía hacer una búsqueda catastral. Habíamos visto que habían varios procedimientos para la búsqueda catastral. El día de hoy también vamos a ver un poco más de esta calificación técnica, porque vamos a hablar un poco del informe técnico catastral y cuáles son los procedimientos, cuáles administrativos, en este caso registrales, que van a registros públicos para lo que es la calificación técnica. Y vamos a hablar también un poquito, también lo hablamos la clase pasada, sobre cómo se construye en SUNAR, cómo han reconstruido, cómo han construido una base de datos catastral y cómo la actualizan. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con lo que habíamos empezado también la semana pasada, que es la base legal, vale decir que, cuál es el marco legal que ampara registros públicos, en este caso para ver todo lo que es la calificación registral, la revisión técnica registral. Hoy día solamente vamos a hablar de calificación técnica, vale decir, de la oficina de catastro. Cada vez que hablemos de calificaciones técnicas en registros públicos, siempre nos vamos a referir a la oficina de catastro, ¿no? En todas las zonas registrales del Perú, de registros públicos, de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, siempre hay una oficina de catastro. Esta oficina de catastro es la que realiza todas las calificaciones técnicas de la información técnica que emiten o adjuntan los administrados para la evaluación. Acuérdense bien, claro, también acuérdense que la oficina de catastro, todas las oficinas de catastro de SUNAR, pues no realizan trabajos de campo, ¿no? No realizan verificación de campo, ¿no? Ellos verifican la información que ustedes presentan, vale decir, los administrados, presentan a SUNAR. Se valen de algunos procedimientos, sí, que también están establecidos en esta directiva, la 04, como es de la herramienta de Google Earth, ¿no? En esta directiva también establece que los especialistas de catastro, es decir, los profesionales de catastro que trabajan en las oficinas de catastro pueden valerse del Google Earth para verificar de repente alguna información que están emitiendo los administrados, ¿no? Básicamente, en algunos casos y en muchos casos están observando y están sancionando a todos los verificadores comunes, a muchos verificadores comunes con el tema de la declaratoria de fábrica, ¿no? Que a veces quieren, si bien es cierto, el verificador pues firma un documento y él es el responsable de la información que presenta, pero a veces se han dado ya varios casos que han sido sancionados en los cuales el verificador común para la declaratoria de fábricas dice que el predio tiene un piso y cuando se hace cuando el especialista de catastro verifica eso en Google Earth, el predio no tiene dos pisos, no tiene un piso. Entonces, de esa manera es que se sanciona el verificador común para estos casos, a pesar de que el verificador no tiene conocimiento de que va a ser sancionado y porque él es el responsable de la información, ¿no? Entonces, esto está también escrito en la directiva. La directiva 004 es la que regula la emisión de los informes técnicos. Lo habíamos visto también en la clase pasada. Los informes técnicos de catastro pues, son regulados por esta directiva. Bueno, también hay otra base legal, que es pues, la ley de la creación del Sistema Nacional de Catastro, y así otros procedimientos. Pero lo que vamos a trabajar básicamente es, cada vez que hablemos de catastro, siempre vamos a hablar de la directiva 0004 y del reglamento de inscripciones de los registros públicos, ¿no? El reglamento de inscripciones de predio de los registros públicos. Siempre estas dos, básicamente en el artículo 11, es donde está todo lo referente a la área de catastro, que es lo que nos vamos a ceñir el día de hoy. Para hacerlo más didáctico, lo vamos a trabajar el mismo procedimiento que trabajamos el día miércoles. Para si tienen alguna pregunta, interrumpen la clase o lo hacen vía chat para irla respondiendo a lo largo del curso. No, esta es la directiva que le decía, 004, que fue aprobada mediante resolución de registros de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 178 del año 2020. Esto creo que fue en diciembre del año pasado, ¿no? Esa es la última directiva que tenemos en registros públicos, referente pues a todo lo que es el informe los informes técnicos de catastro.
que también lo vimos la semana pasada, pero básicamente estábamos hablando de la búsqueda catastral. Y cuando hablábamos la semana pasada de la búsqueda catastral, también hablábamos de esta directiva, porque pues tiene que ver con los procedimientos que regulan los informes técnicos. En una búsqueda catastral, también la Oficina de Catastro emite un informe técnico. Esto es lo que decía hace poquito, el artículo 11 del reglamento de inscripción del registro de predios estipula que el área de catastro verificará los datos técnicos de los planos, verificará los datos técnicos del plano presentado de conformidad con la normativa vigente, va a decir toda la información presentada en registros públicos para cualquier procedimiento administrativo, puede ser una acumulación, una declaratoria de fábrica, una habilitación urbana, una recepción de obras, cualquier procedimiento que se ingrese a registros públicos, el registrador, ahorita vamos a ver qué procedimientos los manda a la Oficina de Catastro, porque no todos van a la Oficina de Catastro. La Oficina de Catastro emite un informe técnico, lo que va a hacer básicamente la Oficina de Catastro es verificar la información gráfica que está ahí, la información técnica, ¿no? Es decir, la área, los linderos, las medidas perimétricas que tengan coincidencia con el título archivado o con la partida registral, ¿no? Y que guarden concordancia entre toda la información presentada. La Oficina de Catastro no emite, no se refiere a aspectos legales, solamente a aspectos técnicos. Toda la información de la Oficina de Catastro, como ya lo hemos visto también en la clase pasada, se basa y tiene que estar basada solamente en la información gráfica que cuenta la Oficina de Catastro, ¿no? Como habíamos dicho, la Oficina de Catastro tiene una base de datos registral con la cual ellos trabajan toda la información hacen una comparación gráfica entre la información presentada y la información registral. ¿No? La SUNAR, vale decir, los registradores podrán determinar en qué casos la modificación física del predio no requiere un informe de catastro, ¿no? En atención a la capacidad. Por ejemplo, no requiere un informe de catastro cuando es una compra-venta. A pesar de que en esa compra-venta se modifica o se actualiza la base de datos registral, perdón, básicamente la base de datos alfanumérica, porque se cambia el propietario, pero sin embargo esto no va a la Oficina de Catastro, ¿no? Porque no estamos modificando el predio, lo que estamos modificando es aquí al titular registral. Todos los informes técnicos que emitan la Oficina de Catastro es vinculante para el registrador. Si la Oficina de Catastro emite alguna observación, pues el registrador lo va a vincular al procedimiento que se va a inscribir. Por favor, hay un micrófono abierto, por favor apaguen ese micrófono para poder continuar con la clase. ¿Okay? Entonces le decía que el informe técnico del área de catastro es vinculante para el registrador. Y generalmente, pues, el registrador, en base a la observación que presente o las discrepancias que determine el área de catastro, va a determinar si es que haya un defecto subsanable o no para el procedimiento que se pretende inscribir, ¿no? Solamente aspectos técnicos. Siempre le voy a repetir ese tema para que quede claro que la Oficina de Catastro solamente ve aspectos técnicos y el área registral es la que ve todo el tema legal para la inscripción, ¿no? Pero en los casos, como les decía, no todos los actos registrales o se pretende registrar van a la Oficina de Catastro. Pero sin embargo, haya o no un informe de catastro, de todas maneras, el área registral comunicará al área de catastro a fin de que ésta actualice la base de datos. Es lo que le decía, ¿no? De todas maneras, así no hayan mandado el título que se pretende inscribir a la Oficina de Catastro y no tenga un informe de catastro, una vez inscrito el predio, el área registral lo envía a la Oficina de Catastro para que actualice la base de datos.
¿Qué actos inscribibles requieren un informe técnico de catastro? Las inmatriculaciones necesariamente tienen que ir al área de catastro porque lo que se pretende ahí es inscribir, insertar a la base de datos registral un nuevo polígono, un nuevo predio, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene que ir obligatoriamente, todo lo que es inmatriculaciones van al área de catastro para un informe de catastro, para determinar si el predio realmente está inscrito o no está inscrito, ¿no? Las acumulaciones también van al área de catastro, porque ahí lo que se pretende también es modificar la base de datos registral, de tal manera de que si yo pretendo pues acumular 3 parcelas, ahora se va a hacer una sola parcela. Estoy actualizando la base de datos gráfica del predio y también la base de datos alfanumérica, ¿no? Básicamente toda la base de datos registral. Entonces, toda acumulación e independización va a la oficina de catastro, todos estos actos. Los planos perimétricos de posiciones informales para saneamiento, ¿vale? Toda la información de COFOPRI, que COFOPRI emite muchos planos perimétricos de posiciones informales, es para su posterior formalización, ¿no? Esto también va a la oficina de catastro para determinar si esas áreas, linderos y medidas perimétricas de este procedimiento que pretende formalizar COFOPRI, tiene pues si ese ámbito se propone con terceros ya inscritos, ¿no? Y de esa manera también se está actualizando la base de datos registral. Otro procedimiento que también va a la oficina de catastro o otro inscribible es la notización de posesiones informales, ¿no? Cuando uno pretende inscribir cuando va a formalizar una posesión informal, vale decir un asentamiento humano o una asociación de vivienda, lo que se va a generar ahí es un plano de trazado de lotización, ¿no? Un PTL. Por lo tanto, al crearse un plano de trazado de lotización, se están creando varias manzanas y varios lotes, ¿no? Y cuando creamos varios lotes, cada lote es una unidad inmobiliaria, y cada unidad inmobiliaria va a generar una partida registral. Y esa partida registral tiene un nuevo posesionario, ¿no? Entonces, eso también obligatoriamente va a la oficina de catastro y catastro actualiza la base de datos registral. Hace su informe técnico, hace la revisión de todos los datos y también la actualiza, ¿no? La rectificación, modificación, delimitación o determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Todo lo que es saneamiento físico-legal de áreas, linderos y medidas perimétricas, vale decir, yo quiero rectificar un predio, modificar por ahí una medida perimétrica que estaba mal hecha, o delimitar el ámbito, o la determinación de las áreas, porque en muchos casos, en muchas partidas antiguas, se ha inscrito el predio, pero no se ha determinado las áreas, o a veces no se ha determinado cuáles son sus linderos y sus medidas perimétricas, ¿no? Todo este procedimiento también va a la oficina de catastro, porque yo estoy presentando un nuevo plano en el cual estoy haciendo una rectificación o una modificación, y lo que se pretende es que esa modificación que está presentando el administrado o el usuario, pues no se proponga con propiedades de terceros ya inscritos, ¿no? Colindantes o terceros inscritos. Entonces, todo esto también va al área de catastro. Las anotaciones preventivas, por prescripción notarial o alguna otra definición, que en algunos casos también se hacen para lo que es las carreteras, todo lo que son donde se pretende adjudicar el terreno de terceros para un proyecto privado o un proyecto público, se hacen anotaciones preventivas, ¿no? Esto también va a la oficina de catastro. Las habitaciones urbanas nuevas o habitaciones urbanas que se pretenda pues inscribir, también va tanto el perimétrico como ahí son dos procedimientos que realiza la oficina de catastro, no tanto el plano perimétrico como la lotización. Entonces, ambos procedimientos van a generar nuevas partidas registrales, por lo tanto, estamos actualizando también la base de datos registral. La recepción de obras con variación con variación en cuanto al plano de trazado de lotización, también, porque si inicialmente yo presenté un plano, una licencia de obra o un proyecto, y cuando hago la recepción de obras, esto varía, entonces hay que modificar también esto, ¿no? Hay la base de datos registral. Otro acto que también va a la oficina de catastro para un informe técnico de catastro, pues son las servidumbres, los usufructos o las servidumbres y las servidumbres de paso, ¿no? También las servidumbres sobre concesiones mineras o corrección de actos sobre predios afectados, ¿no?
También va a registros públicos, las inscripciones de áreas naturales protegidas, también las inscripciones de áreas de comunidades campesinas o comunidades nativas, y cuando uno quiere escribir un código único catastral, ¿no? Entonces, estos son los procedimientos generalmente que van a la oficina de catastro, ¿no? Que se derivan para un informe técnico de catastro. Obligatoriamente todos estos procedimientos tienen que ir a la oficina de catastro, ¿no? Está establecido en el reglamento. ¿Qué documentos técnicos se presentan a los registros públicos para una revisión? Bueno, son todos los documentos pues, que los administrados presentan, ¿no? Básicamente, para cualquier acto que se pretende inscribir, que es lo que habíamos visto anteriormente, vale decir, inmatriculaciones, acumulaciones, subdivisiones, lotizaciones, rectificaciones, anotaciones preventivas, servidumbres, recepción de obras, habilitaciones, todos estos procedimientos tienen un plano perimétrico, un plano de ubicación y una memoria descriptiva. Entonces, básicamente, todo expediente técnico debe constar de estos tres elementos necesarios: plano perimétrico, plano de acumulación y memoria descriptiva. Dependiendo del acto que se va a inscribir, también se presentan otros planos, ¿no? Por si cuando va a ser una acumulación, pues se tienen que presentar los planos catastrales otorgados por la municipalidad. Si va a ser una declaratoria fábrica, pues se presenta plano de arquitectura o plano de distribución. Dependiendo si vamos a hacer una subdivisión de lotes, pues hay que presentar plano de subdivisión, o si vamos a hacer una acumulación, también plano de acumulación o plano de trazado de utilización, ¿no? Si vamos a hacer una habilitación urbana. Entonces, independientemente de los tres primeros documentos técnicos, el que les había dicho, que son esenciales para un expediente, también se presentan otros planos de acuerdo al acto que se pretende escribir, ¿no? Pero básicamente los tres primeros son los que siempre todo acto tiene que constar, incluyendo la búsqueda catastral que habíamos visto en la clase anterior. Siempre tiene que presentar estos planos, ¿no? Y los otros planos, pues, adicionalmente dependiendo de las actividades o los actos que se pretende inscribir. Ya no vamos a hablar en qué consiste o qué consta cada plano, porque eso ya lo hemos visto en la clase anterior, y ustedes ya también saben, pues, todos somos profesionales y sabemos cómo se elaboran los planos, y qué consta una memoria descriptiva, ¿no? Este es un plano, por ejemplo, es un ejemplo de un plano de perimétrico. Ya habíamos visto también en la clase pasada qué es lo que tiene que contener. Pues tiene que contener una cuadrícula, tiene que contener un norte magnético, tiene que tener un plano de localización, tiene que contener un cuadro de datos técnicos, tiene que contener un membrete, tiene que contener el sistema de coordenadas con el que se ha trabajado, puede ser PESAT 56 o WGS84, tiene que contener el plano perimétrico, tiene que contener el área, los linderos y las medidas perimétricas de cada uno, ¿no? De cada lado. Entonces, todo eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que consta un plano? ¿Qué es lo que tiene que contener un plano? Hasta aquí, ¿alguna pregunta relacionada a lo que es la documentación técnica remitida a la oficina de catastro? Ninguna, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a hablar un poquito más de lo que es la base gráfica catastral, o la base gráfica registral, perdón. Profesor, una preguntita, por favor. Claro. ¿Cuál sería la diferencia entre un plano perimétrico y un plano catastral? Un plano catastral es un plano perimétrico. La diferencia es que el plano catastral pues lo ha realizado la municipalidad en base a procedimientos catastrales, ¿vale? De repente ha sido un método directo, un método indirecto, pero es lo más cercano a la realidad física que tenemos, que es el plano catastral. ¿Por qué? Porque se ha hecho bajo los procedimientos que establece la norma o la ley de catastro, ¿no? Generalmente a veces el plano perimétrico que presentamos los administrados es un plano que nosotros hacemos el levantamiento. A veces lo hacemos con GPS, con teodolito, o de repente con teodolito ya no se usa, con un GPS, con un navegador cualquiera. O lo podemos hacer con winches, si es un predio urbano
pequeño, ¿no? Pero los planos catastrales los establece la municipalidad, los hace la municipalidad, ya es un plano, es un trabajo de campo que ha hecho la municipalidad, esa es la diferencia. Y es lo más cercano también es el plano catastral, más cercano a la realidad física. Ok, profesor, gracias. Entonces, la base gráfica es la información obtenida de los títulos archivados. Nosotros también ya lo habíamos visto en la clase pasada. La base gráfica registral es un sistema de información registral estructurada y organizada, constituida por base de datos gráficos y alfanuméricos, ¿no? La base de datos gráficos viene a ser pues, todos los polígonos, y ese polígono va a contener pues, toda la información referida a ese mismo polígono, vale decir, a sus áreas, sus linderos, sus medidas perimétricas. Es una base de datos automatizada de predios inscritos en el registro de predios, ¿no? A partir de la información técnica que obra en los títulos archivados elaborados sobre una cartografía base. Esto lo dice la resolución 120 del año 2014 de SUNAT, ¿no? Ese es un concepto de ello, ¿no? También dice que la base de datos registral identifica las partidas relacionadas en el ámbito del predio en consulta. En el caso que la base gráfica no se encuentre actualizada, procederá a actualizar la actualización de la misma con los títulos archivados correspondientes, ¿no? Cada vez que nosotros presentamos un título nuevo, o un acto registral a registros públicos, ya habíamos dicho que los especialistas en catastro, de las oficinas catastrales, o de las oficinas de catastro, de las diferentes zonas registrales, pues actualizan la información. La base de datos registral es una base de datos totalmente dinámica, ¿no? No es estática, todos los días se actualiza. También habíamos dicho la clase pasada que esta base de datos registral también está a la venta, ¿no? Ya es publicidad registral. Por lo tanto, ustedes pueden solicitar la compra de la base de datos para poder hacer un diagnóstico de un predio que estén, o de un acto que ustedes quieran trabajarlo, elaborarlo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la base de datos registral lo ha trabajado registros públicos en base a toda la información de los predios inscritos. ¿Cómo es que se ha hecho esta base gráfica registral? En los casos de que no se ha encontrado planos en los títulos archivados, se ha reconstruido a través de la partida registral, ¿no? Con la información literal que dice la partida registral del área, donde se encuentra el distrito, la ubicación, se puede también, se puede reconstruir también la base de datos. También de la lectura de los títulos archivados, se verifica el título archivado, si es que esa partida registral tiene un título archivado, pues se revisa, se escanea ese título archivado, luego se hace una georreferenciación y eso va a la base de datos, se actualiza de esa manera la base de datos registral, o la base gráfica registral. Cualquier pregunta también la pueden hacer por el chat, para poder, Javel Ramos, por ejemplo, quiere hacer una pregunta, pero no la escribe. Puedes escribirla o puedes interrumpir la clase, Javel. Ha levantado la manito. Sí, Okay. Profesor, sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, una consulta. Para hacer la compra de la base gráfica registral, ¿qué es lo que debo presentarles? ¿Un perímetro de unas coordenadas del ámbito que quiero comprar? ¿O cómo sería el trámite? Pues la verdad nunca lo he hecho. Sí. Tú presentas el ámbito que quieres comprar y ellos te van a dar ese ámbito. Va a decir, tienes que presentar en formato también, generalmente siempre se presenta también en formato digital. Presentas un planito con el ámbito que quieres comprar. Ok, ya. Entonces un perimétrico prácticamente sería, ¿no? Con las coordenadas para Claro, ver, para que sobre eso me den lo que esté superpuesto, ¿no? primero con sus coordenadas, ajá. Claro. Y eso mediante una solicitud de publicidad. Ok, y los costos, por si acaso, bueno, quizás no lo maneje, pero ¿están estipulados en función al peso del archivo, a la extensión de la superficie de que va a incluir? Solo por curiosidad, pues, para averiguarlo mejor. Si los costos sí no los manejo, yo siempre he pedido la base, pero sí me han mandado el mismo costo, no sé si será el mismo costo para todos, pero los costos no los manejo ahorita. Ya, La muchas última vez gracias. la última vez me cobró 60 soles. Ok, muchas gracias.
Listo. Ok, entonces continuamos. Habíamos dicho entonces que una vez que se escanean los planos del título archivado, lo que se hace es que referenciar el título en la computadora en base pues a algún. El señor Carlos Mantilla levantó la mano. ¿Desea participar? Buenas noches. Un aporte y una consulta. Buenas noches. Mire, Claro. las bases gráficas registrales se compran en base al título archivado. Respecto de las partidas electrónicas, no es necesario presentar croquis ni nada por el estilo y se compra por predio. Por predio. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en Cajamarca solicitamos siempre bases gráficas registrales y tenemos que darle el asiento exacto de la partida electrónica donde se encuentra el plano que queremos. Eso es por un lado. Por otro lado, como aporte, cuando nosotros hablamos de planos catastrales, hablamos de planos inventariados, ¿no? El catastro es sinónimo de inventario. Y cuando hablamos de planos perimétricos, hablamos de una unidad, de un predio unitario, de un perimétrico. Y si habláramos de un plano perimétrico de una unidad territorial, hablaríamos de un total. La diferencia entre un plano catastral y un plano perimétrico está basado principalmente en la data que cada uno de ellos nos dan. En ese sentido, esos son los conceptos que de alguna manera he podido averiguar respecto de qué es un plano perimétrico y qué es un plano catastral. El plano catastral, que reitero, es un conjunto de datos que se ha validado, no alfanuméricos, que lo maneja tanto las municipalidades como cualquier ente generador de catastro. Eso es lo que pudiera, de repente alguien tiene un concepto distinto a lo que le estoy diciendo. Claro, es básicamente lo mismo que he dicho, pero la diferencia también con el plano perimétrico, pues tienen el CUT, ¿no? Que es, establece la ley de catastro. Perdón, el plano catastral tiene que contemplar el CUT, mientras que el perimétrico es un trabajo de campo, es una unidad. No tanto, estamos hablando acá del que se ha hecho el levantamiento, que es el catastro, ¿no? Porque el catastro ya sabemos que es el inventario, sino hablamos solamente del plano perimétrico. El plano perimétrico en sí justamente es un plano georreferenciado que tiene un CUT, es un plano que bajo diferentes procedimientos catastrales lo ha realizado los entes generadores de catastro, puede ser la municipalidad o algún gobierno regional, en el caso de si es que es un predio rural, ¿no? Y lo que dice también la ley de catastro y las diferentes normativas, pues que tienen que manejar el código único catastral, ¿no? Para eso es que se emiten los planos catastrales y para eso lo solicitan también ¿cómo se llaman? El catastro o las oficinas registrales, ¿no? Solicitan siempre el plano catastral cada vez que va a haber una modificación, una acumulación o una subdivisión, pues porque va a variar el CUT también en los registros, ¿no? Entonces esa es la diferencia también, es un aporte más a lo que es un plano catastral. Y repito, el plano catastral es lo que más se refleja la realidad física porque ya es un levantamiento realizado pues por el ente generador de catastro. Y está Profesor. validado, ¿no? Claro. Profesor, una consulta. Sí. Quería yo saber si es que, digamos, la municipalidad no ha generado su catastro, ¿ellos pueden emitir un plano catastral o no? No. Tiene que emitirte un certificado negativo de catastro. Ah, ok. También Gracias. la norma, la ley, dice que en los casos de que la municipalidad no tenga catastro, tiene que emitir un certificado negativo de catastro, pues porque no, para que te emita un plano catastral, la municipalidad tiene que haber terminado todo el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Todo el proceso completo y hasta determinar como zona catastrada. Y esa zona catastrada tiene una resolución y toda esa información, toda esa data va a registros públicos para actualizar la base de datos registral o catastral. Entonces, esto todo un procedimiento. En los casos que no tenga este catastro de la municipalidad, no haya sido finalizado, no puede emitir un certificado de catastro, ¿no? Tendría que emitir un certificado negativo de catastro, porque si no tiene
el catastro finalizado pues no tiene los PUTs. Definitivamente. Ok, entonces avanzamos un poquito más. Decía que esta base gráfica registral, los planos escaneados se georreferencian, luego le da una codificación y se arma un mosaico de predios, ¿no? Este mosaico de predios viene a ser la acumulación de todos los planos, pues todos los planos tienen que, de una determinada zona tienen que ser colindantes, ¿no? Tienen que tener una colindancia estilísticamente y no pueden superponerse. De esa manera se van armando los mosaicos de predios. El mosaico de predio pues, se ha armado en base a lo que le decía también la semana pasada. Se empieza pues con los ámbitos de las comunidades campesinas, los ámbitos de las haciendas o de los fundos, ¿no? En una comunidad campesina se han hecho, acá en Lima, por ejemplo, Chicamarca, Coyanac y no sé qué otras comunidades campesinas existen, se han hecho desmembraciones ya, se han hecho lotizaciones o habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, se escanea el ámbito de la comunidad campesina, se georreferencia y luego se entra a la partida registral y se ve cuáles han sido todas las independizaciones que se han realizado de esa comunidad campesina o de esa hacienda. Y luego se va armando el mosaico, ¿no? Porque de la hacienda se sacó, o de la comunidad campesina se independizó para una lotización o por una habilitación urbana, o de repente se invadió, luego vino COFOPRI y lo formalizó, pero COFOPRI para formalizar esa área que hubo una invasión en esa comunidad campesina ha tenido que haber hecho una formalización de la propiedad. Por lo tanto, de esa manera tiene que independizarse a otra partida diferente y se van armando los mosaicos. Así es como se ha armado. Sí. Profesor, una consulta. Supuestamente las comunidades campesinas tenían un fin, digamos, destinado para el uso del suelo, que era, digamos, para la agricultura. Sin embargo, ¿cómo puede COFOPRI sanear algo que, digamos, no tiene un fin urbano? Hay una ley especial para eso. En los casos de COFOPRI tiene una ley especial para formalizar áreas en comunidades campesinas. Las comunidades campesinas, por ejemplo, aquí en la costa no tienen ningún sentido, pero sin embargo la ley lo establece así. Aquí en Lima hay varias comunidades campesinas hacia el este, en los cuales ya no existe, esa comunidad campesina no produce nada, no tiene fines agrícolas, sin embargo, tiene su directiva de comunidad campesina y ellos siguen vendiendo terrenos y los venden justamente para habilitarlos, para hacer lotizaciones. Entonces, en el caso de COFOPRI tiene una ley especial para poder formalizar asentamientos humanos en comunidades campesinas. Como digo, en las costas no tiene mucho sentido las comunidades campesinas, pero así lo establece la norma, la ley, tiene una ley especial. Pero sin embargo, en la zona andina, pues las comunidades campesinas sí trabajan sus tierras, ¿no? Ellos sí son comuneros. Solamente serían saneadas por COFOPRI. O sea, sí, si uno quisiera hacer, digamos, una propuesta de un plan, digamos, de un diseño urbano, ¿podría incluir estas tierras o no? Sí, claro. La comunidad campesina, su directorio puede vender tierras. No. Y están facultados. Lo que COFOPRI hace es formalizar, ¿no? Si ha sido invadido, pero la comunidad campesina también puede vender o adjudicar tierras. Ellos tienen también una ley especial. Eso desnaturaliza el propósito para que fue creada la comunidad campesina, ¿no? Pero a veces la ley está establecida de esa forma. Luego, como le decía, una vez que se han hecho desmembraciones de estas comunidades campesinas o haciendas, se hacen parcelaciones rústicas, luego esas o lotizaciones o habilitaciones urbanas. Luego en cada habilitación urbana pues se hace una lotización, y en la lotización hay lotes que se crean comunidades inmobiliarias y también luego de esas unidades inmobiliarias que se han creado lotización pues se pueden hacer subdivisiones, ¿no? De esa manera se va armando el mosaico de predios inscritos, que es lo que hace Registros Públicos. Así es como ha armado toda su base de datos. Y actualmente esta base de datos registral, con la base de datos catastral que emiten los entes generadores de catastro, pues ellos ya se inserta esa información y vamos a tener ya información más certera de lo que es las bases gráficas, ¿no? Más actualizada también.
Habíamos dicho también en la clase pasada que no solamente las municipalidades generan catastro, ¿no? También hay otros entes generadores de catastro, como puede ser catastro rural, catastro cultural, los ministerios o la SBN, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, este es un ejemplo de cómo es que en registros públicos, esta es una base de datos registral. Este es del distrito del INSE, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la parte que está de rojo, este es un fundo, ¿no? Este es el fundo, si no me equivoco, es el fundo Lobatón. Acá también hay otro fundo, el fundo Santa Beatriz. Este es el fundo Santa Beatriz, perdón, y este es el fundo Lobatón. Sobre esos fundos se han creado habilitaciones, se han hecho habilitaciones urbanas, ¿no? Y luego sobre estas habilitaciones urbanas, pues se han hecho lotes. Luego ya se ha subdividido, ¿no? Entonces, así es como se trabajan las bases gráficas. Y las partecitas de los lotes es la reconstrucción ya de las lotizaciones que se han hecho en cada fundo. Y eso se ha insertado también la base de datos, si es que tiene ya el registro, el gobierno local, en este caso el INSE, si ya tiene el catastro terminado, pues emite también la información catastral a los registros públicos. Acuérdense que la información de catastro, del catastro, en este caso de las municipalidades, de los entes generadores de catastro, es una información básicamente de área, linderos, medidas perimétricas y de posesionarios, o en algunos casos de propietarios, pero no tiene las partidas registrales, ¿no? Lo que hace registros públicos es esa información, anexarle las partidas registrales que tienen ellos, ¿no? Para cada lote que le corresponda, de acuerdo a la lotización que se realizó. ¿Ok? Entonces, así es como se actualiza la base de datos registrales en registros públicos. Siguiendo con lo que era base de datos gráficas y cómo se actualiza, también actualizamos esta información que vimos anteriormente, era la reconstrucción de la base de datos, cómo se reconstruyó. Pero para actualizar la base de datos de registros públicos también en base a los actos registrales frecuentes, ¿no? Que son muchos, ya habíamos visto cuáles son los actos más frecuentes. Por ejemplo, una inmatriculación es un acto registral bastante frecuente en los registros públicos, por lo cual tú con la inmatriculación pues estás incorporando un nuevo predio o un nuevo polígono a la base de datos. Por lo tanto, eso va a la oficina de catastro y el catastro actualiza su información, ¿no? Este es un ejemplo de un polígono nuevo que se ingresa a la base. La documentación que se presenta para este acto pues puede ser para un predio urbano. Un predio rural pues se puede hacer vía notarial o vía judicial. Y básicamente va esta información a la oficina de catastro y catastro va a hacer un informe técnico solamente relacionado a lo que es la determinación del nuevo polígono, ¿no? Si es que se superpone o no con propiedades de terceros o con predios inscritos o con predios colindantes. ¿Qué otro acto frecuente? Es la rectificación de áreas, ¿no? Constantemente, sobre todo en las áreas urbanas, se presenta bastante rectificación de áreas, ¿no? Para algunos predios. En los predios que se van a hacer habilitaciones urbanas, estos predios rústicos que quedaron como islas rústicas, por ahí ya sus áreas ya no coinciden con lo que tenían antes, con lo que tienen ahora, pues por X motivos, ¿no? De repente ya por ahí se pasó una vía, un camino, la lotización colindante pues se pasó un poquito y entonces se ha quedado el predio ya con un área mayor o con un área menor. Entonces, esta rectificación, ¿no? Este es, por ejemplo, un ejemplo. El predio antes tenía la configuración azul y ahora que eran unidades catastrales. Sin embargo, el predio tiene otra configuración físicamente, que es la de las líneas punteadas en negro, ¿no? Entonces, para eso... una pregunta. Claro. Profesor, cuando uno hace una subdivisión de lote, ¿eso está considerado como si fuera una inmatriculación o no? No. Para hacer una subdivisión de lote, ya el predio tiene que estar inscrito, necesariamente. Si no, ya, pero se genera un predio nuevo. O claro, varios predios nuevos. Se crean varios predios nuevos, pero ya no es una inmatriculación. Una inmatriculación es la primera inscripción de dominio del predio matriz. Ok. Entonces, el procedimiento también de esta rectificación lo pueden hacer vía notarial, vía judicial o vía inscripción del CUT, vale decir con saneamiento mediante un verificador catastral, ¿no? Y necesariamente este procedimiento va a la oficina de catastro para actualizar la base de datos
catastral. El polígono aquí está sufriendo modificaciones, por lo tanto tiene que ser ir a la oficina de catastro para actualizar esa base de datos. El otro procedimiento bastante frecuente es la acumulación de predios, ¿no? Antes yo quiero acumular 2 predios, básicamente en este ejemplo, ahora se va a acumular 1, ¿no? Tengo que actualizar, una vez que se inscribe esto, se tiene que actualizar la base de datos catastrales, ¿no? Aquí esta acumulación generalmente de predios empieza en la municipalidad, ¿no? Porque tienes que pedir los planos catastrales. Obligatoriamente tienes que ir a la municipalidad que te den los planos catastrales, y si no hay planos catastrales, pues tiene que darte un certificado negativo de catastro, ¿no? Ahora ya no se necesita una resolución municipal, pero sin embargo sí necesitas los planos y la constancia catastral, ¿no? Elaboras los planos perimétricos, plano de acumulación, y lo presentas al registro público mediante un título, y eso va a la oficina de catastro, y la oficina de catastro, una vez que se inscribe el predio, una vez que hacen su informe técnico, todo está ok, se inscribe, actualiza su base de datos registral. Ya anula el predio anterior, y ahora es solamente un predio, ¿no? Porque ahora es una sola partida, ya no son 2 partidas, ¿no? Queda una partida solamente. Otro procedimiento frecuente es la independización. No, todas las independizaciones también van a registros públicos, porque de un solo predio, en este caso estamos poniendo también un ejemplo. Las independizaciones sí tienen que ir a la municipalidad y tienen que tener una resolución municipal, ¿no? Eso sí está establecido así en el reglamento. Toda independización de predios, tanto rústicos como urbanos, tiene que pasar por una resolución municipal, ¿no? Tienes que obtener la resolución municipal. La municipalidad va a darte la resolución, y eso iría a registros públicos, ¿no? Y se inscribe, va a la oficina de catastro, una vez que se inscribe el predio, nuevamente actualiza la información. Esta es la información que le decía, no todo plano catastral tiene que tener un CUT, que es el Código Único Catastral, mientras que el plano perimétrico no, porque es elaborado por un profesional responsable, ¿no? Otro dato frecuente que va a los registros públicos es cuando tú presentas un expediente, cualquiera sea, tanto de rectificación, pero sin embargo estás pidiendo al registrador que aplique la tolerancia catastral, ¿no? Porque a veces no coinciden lo inscrito con los nuevos planos que se están presentando, no coincide con lo que está inscrito, pues tú, si es que está dentro de esta tolerancia que está establecida también por ley, está en el reglamento de inscripción de registro de predios, pues tú puedes pedir que se aplique la tolerancia, y lo que queda es lo que está inscrito, ¿no? Porque aquí no estás haciendo rectificación. Si estuvieras haciendo rectificación, sí se rectifica a como tú lo estás presentando. Aquí lo que estás pidiendo es que quede lo que está escrito, a pesar de esas tolerancias. Esto también va a la oficina de catastro, porque la oficina de catastro tiene que verificar que estas tolerancias pues estén dentro del rango establecido. Vamos a contestar esta pregunta de Mogar. Dice, cuando se hace un levantamiento de un terreno y no coincide con la base gráfica existente, en este caso es Disifilpa. Me imagino que Disifilpa es un lugar, ¿no? De predios rurales. Básicamente es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? En los casos de que no coincidan, tú puedes pedir que se aplique la tolerancia registral, o de lo contrario, pedir una rectificación de áreas, linderos o medidas perimétricas, ¿no? Acá lo que estamos aclarando lo que es la tolerancia, dice las diferencias de áreas dentro del rango de tolerancia no da mérito a extender un asiento de rectificación, es lo que le decía hace rato, ¿no? Si hay una diferencia entre este rango de tolerancias, pues el registrador no va a extender un asiento de rectificación, lo que va a hacer es simplemente aplicar lo que está inscrito en registros públicos, determinar eso, y eso va a quedar ahí. Simplemente lo que está diciendo es, ok, vamos a continuar con lo que está inscrito. Si tú quieres modificar lo que está inscrito, tienes que hacer un procedimiento de rectificación, que es diferente. Luego también dice que las mediciones de área exceden las tolerancias que deben ser rectificadas conforme a los procedimientos previstos en la normativa, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo también hace rato.
Si no está dentro del rango de tolerancia, pues se tiene que aplicar ya un procedimiento de saneamiento o rectificación de áreas, ¿no? Y también se aplican cuando las variaciones se refieren a las medidas perimétricas, no solamente área o a perímetros del predio, siempre que el área no exceda los rangos establecidos, ¿no? Entonces, estos también van... Ya dice Janio que Disafilpa es una dirección de saneamiento, me imagino que será, es la dirección de saneamiento legal de los GORES, de los gobiernos regionales. Seguramente, bueno, los gobiernos regionales, como digo, ha sido transferidas algunas funciones, en los cuales ellos también hacen saneamiento y también hacen catastro, ¿no? Para predios rurales. Solamente en este caso en predios rurales. Todo lo que es la parte urbana es con el gobierno local. Lo que habíamos visto anteriormente era cómo nosotros modificábamos la base de datos catastral, pero la base de datos gráfica. Pero también se puede modificar también se modifica la base de datos alfanumérica, ¿no? La base de datos alfanumérica básicamente se puede modificar la descripción física del predio, con una constancia catastral, con un certificado de jurisdicción o con un certificado de numeración. Vale decir, mediante una constancia catastral, pues yo puedo determinar que el predio ahora tiene en este caso, si es un predio rural, que antes tenía una unidad catastral, ahora el predio ya no tiene una unidad catastral, sino que ya es un predio con una definición dada, ¿no? Con una denominación X. Mediante el certificado de jurisdicción, yo determino en registros públicos, este es un acto inscribible que va a los registros públicos. Yo determino de que el predio ya antes se encontraba en el distrito voy a poner un ejemplo nada más, de Chalhuanca, pero sin embargo el distrito de Chalhuanca en la actualidad, hace 5 años, se subdividió en 2 distritos, y el de Chalhuanca ahora se formó el distrito de Papas, y mi predio ya no está en Chalhuanca, sino que está en Papas. Entonces tengo que actualizar mi jurisdicción. Entonces, para eso se presenta un certificado de jurisdicción. Bueno, se han creado varios distritos acá en Lima, también pues hace poco se creó el distrito de Mi Perú, en el Callao, y el distrito de Mi Perú antes pertenecía a Ventanilla, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos esos predios, o esas unidades inmobiliarias que estaban en el distrito de Mi Perú, que pertenecía a Ventanilla, pues tenían que actualizar ahora su jurisdicción con el distrito de Mi Perú, ¿no? Y así se han creado varios distritos. Solamente le estoy poniendo un ejemplo. Para eso se actualiza también es un procedimiento inscribible también, es un acto inscribible el certificado de jurisdicción. También es un auto inscribible el certificado de numeración, ¿no? Antes mi predio pues no tenía numeración, solamente tenía manzana y lote, producto de una habilitación urbana, pero ahora ya la municipalidad le ha denominado Avenida Las Brisas. Entonces mi predio ahora es Avenida Las Brisas 945, y yo también puedo ir a registros públicos para tener mayor seguridad jurídica e ir a escribir en la partida X, que es mi lote, decirle al registrador que escriba este certificado de numeración, ¿no? Los certificados de numeración son avalados por las municipalidades, por lo tanto, lo que hace el registrador es simplemente inscribir lo que la municipalidad presenta, ¿no? Lo que está avalado por la municipalidad. Aquí no hay objeción alguna. Estos actos de aquí, que les estaba diciendo, pero los he ponido aquí, los he puesto como ejemplo, no van a la oficina de catastro para un informe técnico de catastro. No van. Pero sí van luego para actualizar la base de gráfica alfanumérica o la base de datos registral, ¿no? Pero para un informe de catastro no, porque no se necesita un informe de catastro para lo que es los certificados de expedición, los certificados de numeración o para lo que es el CUT, ¿no? De esos no van, pero sí van para actualizar la base gráfica, ¿no? Entonces es una forma de actualizar las bases registrales. Otra forma de actualizar también las bases, la base gráfica registral es mediante los entes generadores de catastro, ¿no? Lo que habíamos dicho también de un comienzo, la oficina de catastro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, cualquier oficina no genera catastro. No son entes generadores de catastro. Tampoco van al campo a verificar los datos que los administrados ponen
en la documentación técnica, ¿no? No, ellos simplemente se avalan esta información por los entes generadores de catastro. Acá lo que dice es de SUNAR demanda información a los entes generadores de catastro. Estos entes generadores de catastro son los que hacen los levantamientos catastrales. Vale decir, el levantamiento o el inventario de predios que le sirve tanto a la municipalidad para su inventario, porque no, cuando se hace un levantamiento catastral, pues no solamente se levantan los predios, ¿no? Se levanta toda la información también de los componentes urbanos, ¿no? De plazas, de vías, de farolas, de parques, de jardines. Se levanta toda la información, por eso es que es un inventario de bienes. Pero la información que va a catastro es básicamente la información de, una vez que se declara zona catastrada, es la información de las unidades inmobiliarias, a la oficina que va a la oficina de catastro, ¿no? ¿Quiénes hacen catastro? Pues ya hemos visto que son los entes generadores de catastro. En este caso, COFOPRI es un ente generador de catastro, porque una vez que formaliza una propiedad en un asentamiento humano o una asociación de vivienda o cualquier otra entidad que no estaba formalizada, ellos lo formalizan y crean catastro, ¿no? Porque están creando unidades inmobiliarias, están creando lotes de vivienda. Entonces, ellos crean catastro y eso va a registros públicos. El PET, bueno, ahora ya no existe el PET, esto hay que actualizar. Ahora toda la competencia de lo que era el PET pasó al MINIGRA y ahora ha pasado ya a excepción de algunos gobiernos regionales, que son pocos, esto ha pasado ya a los gobiernos regionales, ¿no? Ahora los gobiernos regionales son los entes generadores de catastro, y de catastro rural. Y las municipalidades que habíamos dicho, ¿no? Todo lo que es catastro urbano, las municipalidades, son los entes generadores de catastro. A estos hay que sumarle, pues, el Ministerio de Cultura, que genera catastro de todos sus bienes, de sus ámbitos arqueológicos. La SBN, que genera catastro de todas las propiedades del Estado. El INGEMET, que también genera catastro de todas las concesiones mineras, y así diferentes entidades del Estado, ¿no? Que siempre van a querer generar el catastro. Y sí, de esta manera también se actualiza la base de datos catastral. Este ya es con información externa, ¿no? Actualizamos la base de datos registral con este tipo de información que nos traen también los entes generadores de catastro. COFOPRI todavía no he leído alguna documentación que diga que COFOPRI genera CUT, ¿no? El CUT generalmente lo genera las municipalidades a través del catastro. Si bien es cierto, COFOPRI genera catastro porque genera unidades inmobiliarias, pero ese catastro que genera COFOPRI va a la municipalidad para actualizar también su catastro, y es la municipalidad las que les crean el CUT. Entonces, también la oficina de catastro, ¿qué hace? Decíamos, interrelaciona la información de los entes generadores de catastro, lo que habíamos dicho. Toda esa información va a la oficina de catastro. La oficina de catastro visualiza los predios ya inscritos con esta información que envían a los entes generadores de catastro. Eso les sirve para emitir sus informes técnicos. Y también hace comparaciones tanto de la información literal que existe en las partidas registrales como en la información gráfica, ¿no? De los planos inscritos. Hemos visto que el ente generador de catastro, pues, puede ser urbano, puede ser rural o puede ser un terreno de riazo, ¿no? Siempre van a ser, estas actualizaciones, siempre se van a presentar también por los entes generadores de catastro. Dice, Jabel dice, si la municipalidad tiene catastro, pero no ha sido declarado ninguno de sus sectores como zona catastrada, registros públicos no toman como válido esta hasta que se haya declarado como zona catastrada. Lo que pasa es que una vez que se declara registros públicos es el que está a cargo ahorita de lo que es la base de datos registral, ¿no? Catastral también, a nivel nacional. Por lo tanto,
lo que ingresa a registros públicos, y ellos son también los que emiten las diferentes normativas o las diferentes directivas para lo que es los levantamientos catastrales. Es todo un procedimiento para hacer un levantamiento catastral, ¿no? Desde el trabajo de campo hasta finalizar con la zona de la declaración de zona catastrada y luego una resolución. Lo que va a registros públicos es la información de zona catastrada con la resolución, porque la resolución que te dan ya es cuando ya es zona catastrada. Eso es lo que va a registros públicos. Si no has terminado el proceso, todavía no va a registros públicos. Ese es el procedimiento. No, ya habíamos visto también en la clase pasada de cómo se emiten los informes técnicos. Sin embargo, los informes técnicos tiene que estar, todo informe técnico que emite la Oficina de Catastro tiene que estar de acuerdo a la base gráfica. Mogar dice, por ejemplo, en una comunidad San Vicente Viviente, o San Vicente debe ser, ¿no? Existen 44 parcelas en la base gráfica de Iztapalapa, pero al hacer el levantamiento in situ, estas no coinciden. ¿Qué hacer? Claro, no coinciden no sé si te refieres a que no coinciden con la información que existe en registros públicos o no coincide con el levantamiento físico. Porque justamente son los gobiernos regionales los que tienen la facultad para poder hacer rectificaciones. Ellos emiten sus resoluciones y una vez que ya está rectificado y emiten la resolución, eso se emite a registros públicos. Y registros públicos actualiza la información. En la clase pasada ya habíamos visto un poco lo que eran los informes técnicos. Y habíamos dicho que pues el informe técnico se basa, valga la redundancia, básicamente en lo que es, para hacer un informe técnico, el especialista en catastro de la oficina de catastro pues tiene que revisar toda la base gráfica registral y toda la base que encuentra, ¿no? Va hasta los títulos archivados, va a las copias literales para hacer un informe técnico. Eso determina que para escribir una modificación, una habilitación urbana, en este caso si es una habilitación urbana de predio, se requerirá el informe técnico del área de catastro, que se refiere al artículo 11 del Reglamento de Inscripción de Registros Públicos. Este informe técnico para lo que son habilitaciones urbanas pues va a determinar si el predio se superpone o no con otro ya inscrito, de acuerdo a la base gráfica con que cuenta catastro. No solamente es para habilitaciones urbanas, sino para todos los actos inscribibles. Siempre el informe técnico está referido a la base gráfica con que cuenta catastro, ¿no? Se supone que esa base gráfica ya catastro la ha actualizado, ya la tiene georreferenciada. Entonces, la información que presenten los administrados pues tiene que coincidir con esta base gráfica, ¿no? ¿No? Esto también ya hemos visto en la clase pasada, vamos a hablar rápidamente nada más. El profesional del área de catastro dice proceder a reconstruir los datos del cuadro de coordenadas técnicas, ¿no? Lo que hace catastro generalmente es revisar el cuadro de datos técnicos de coordenadas UTM que presenta el administrado en cada uno de la documentación técnica, vale decir en los planos o en la memoria descriptiva, y reconstruye un polígono, y ese polígono tiene que tener similitud o tiene que ser igual con lo que está inscrito, ¿no? Y no con lo que están con la base de datos registral y con la partida registral. Entonces, en base a eso hace su informe técnico. Si hay variaciones, él lo dirá en sus informes que coincide o no coincide. Luego vamos a ver algunas jurisprudencias sobre esto, porque en muchos casos la oficina de catastro te observa de que el predio está desfasado, ¿no? Ya hay, el tribunal registral ha dicho de que si el predio está desfasado, pues lo que tiene que hacer no porque el predio esté desfasado, porque hay una observación del área de catastro que estaba desfasado, no se puede inscribir el predio, ¿no? Lo que tiene que hacer, dice también, lo vamos a ver más adelante, la jurisprudencia del tribunal registral, lo que tiene que hacer el registrador o la oficina de catastro es actualizar la información, porque básicamente el predio sigue siendo el mismo,
las coordenadas con que se tomó hace muchos años, pues eran otros métodos que no son los mismos a los métodos que tenemos ahora, que son más exactos, ¿no? Pero si el predio coincide, tiene la manzana y el lote y la misma dirección, simplemente que al momento de presentar tus coordenadas, si tú has salido un poquito desfasado, pues lo que se tiene que hacer es ubicar al predio, ¿no? Hacer una ubicación, no solamente se hace una ubicación espacial, geográfica, sino también una ubicación real del predio. Encarnación Luz Quevedo dice, el informe técnico de catastro le da las coordenadas. No, las coordenadas las estableces tú en tus planos, en tu documentación técnica. Tú tienes que poner tu cuadro de datos técnicos de coordenadas. Lo que hace la oficina de catastro, en base a ese cuadro de datos técnicos de coordenadas, ellos revisan la información gráfica que tienen en catastro, ¿no? Pero las coordenadas se hace pues con un levantamiento topográfico o en base a un plano catastral que te emite la municipalidad o en base a la información que tenga la municipalidad, que es la más actualizada, ¿no? Con eso levantas coordenadas. Profesor, disculpe, pero a veces la municipalidad no tiene información, su información de coordenadas solamente es referencial. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, en la Municipalidad del Callao, muchos observaban la georreferenciación y el administrado iba y venía con otras coordenadas y no les daban la aprobación hasta que, digamos, que la chunten, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería de surgir, digamos, algún procedimiento de que, digamos, no dilate tanto la aprobación de las coordenadas. Porque a veces no... Claro, ahí puedes sí. pedir la base gráfica, pues, del ámbito que ahora ya se puede vender. Entonces tú pides la base gráfica de ese ámbito, de esa parcela o de ese predio que estás y te la van a dar en formato digital. Y ahí en el formato digital tú lo procesas y ahí está ya las coordenadas. Okay, Están establecidas. Ese es el procedimiento más práctico. Lo que tú dices es verdad. Antes tenías que estar achuntando, ibas y venías 50.000 veces a registro público con las mismas coordenadas y siempre te observaban, porque no te daban las coordenadas. Pero ahora sí, si bien es cierto, no te las dan, porque ellos en el registro público venden toda la información, tú puedes comprarla. Y ahí ya haces tu diagnóstico y haces tus planos en base a esas coordenadas que te ha dado registros públicos. Y no hay forma que te vuelvan a observar por eso. Ok, gracias. No, esto decíamos que se ingresa la información tanto de datos gráficos como de datos alfanuméricos. Y ahí hemos visto que el responsable de área catastro pues va a consultar las diferentes bases a fin de identificar las partidas relacionadas con el predio, ¿no? De tal manera que el informe técnico de catastro sea preciso y no te dé información, no te diga pues que el predio se superpone con propiedades de terceros, que lo que se evita en registros públicos es que ahorita en registros públicos hay infinidad de partidas que están superpuestas unas sobre las otras. Sobre la misma partida existe otra partida, ¿no? Y eso ya tiene un proceso legal y judicial que no hay cuando termine, ¿no? Porque así se han inscrito, ¿no? Se han inscrito dos propiedades sobre un mismo predio, porque antes pues no tenían los registros públicos una base registral, ¿no? Entonces ahora sí la tienen y por eso tratan de evitar de que se continúe con eso, con ese tema de las superposiciones. ¿No? Esto, los procedimientos decía que si no se encuentra actualizada la base, se procede a buscar títulos archivados en base a la documentación que tú presentas. Se escanea y luego se georreferencia y se actualiza la información. Es lo que habíamos visto hace rato. Una vez actualizada la base de catastro, la base registral, en el ámbito de estudio, el profesional responsable deberá emitir el informe técnico correspondiente, ¿no? Este es en el caso de que la base de datos no estaba actualizada en el ámbito que tú has presentado tu documentación. Entonces, actualiza la información en base a toda la información que ha obtenido, tanto la tuya como los títulos archivados que nuevamente ha recurrido el especialista, y emite un informe que tiene que ver con el ámbito en consulta, si posee las mismas vías perimétricas y el área determinada en la partida registral, ¿no? Que ya encontró la partida registral. Si el ámbito materia se encuentra parcial o totalmente inscrito dentro de la partida o se encuentra en otras partidas registrales, en más partidas, ¿no? O también si es que de repente no encontró una partida, pues emite un informe diciéndote que el predio se encuentra en una zona donde no se han detectado predios inscritos.
En todos los casos tiene que precisarse pues la totalidad de las partidas analizadas, ¿no? Esto ya es en el análisis que ellos hagan en el informe. ¿Cuántas partidas han analizado? ¿Qué títulos archivados ha revisado? Para que una vez que te entregan el informe técnico, y este informe técnico luego te lo entregan como un certificado de búsqueda catastral, ¿no? O el informe técnico va al registrador, si es para un acto registral, pues el registrador va a tener la información detallada de qué es lo que ha revisado el especialista de catastro para él también revisarla y tener la certeza de lo que va a inscribir, ¿no? También habíamos dicho en la clase anterior que la oficina de catastro también mantiene información detallada de zonas arqueológicas, de zonas intangibles o de zonas de riesgo y zonas de dominio restringido, de tal manera que el especialista de catastro también tiene que advertir al registrador si es predio que se pretende hacer un acto inscribible, el registro público se encuentra pues en una zona de dominio restringido o una zona intangible o una zona arqueológica, ¿no? Porque eso es importante. Y ahora se salió una nueva resolución de que tampoco se pueden inscribir predios en zonas de alto riesgo o de riesgo alto. Esto ya lo hemos visto. En caso de que no haya información gráfica registral, no existe información, pues se procede a reconstruir nuevamente el área en consulta. ¿No? Entonces, finalmente, es un modelo de un informe técnico que emite las oficinas de catastro al registrador, ¿no? En este informe técnico, pues, consta los antecedentes. En los antecedentes viene toda la información que ha presentado el administrado, el usuario, ¿no? Ha presentado el plano perimétrico, un plano de ubicación, una memoria descriptiva, ha presentado una resolución municipal, ha presentado un plano catastral. Toda esa información que se presenta tiene que estar consignada en los antecedentes. Y luego en la documentación técnica de estudio, esta es la información que coloca el especialista, qué partidas ha revisado, qué título archivado ha revisado, y cuál base gráfica ha revisado, ¿no? De qué ámbito, de qué distrito, ¿no? De qué jurisdicción. Y te emite una evaluación técnica, en la cual te dice si el predio está en una partida, está en varias partidas o está en diferentes partidas. Te dice también si es que las áreas, linderos y medidas perimétricas del predio en consulta coinciden con el antecedente registral, ¿no? Del que se está evaluando. El antecedente registral es la partida inscrita, ¿no? Si es que los planos se encuentran conformes y coinciden tanto el plano perimétrico como el plano de, cuanto el plano perimétrico, el plano de ubicación y la memoria descriptiva tienen que tener coincidencia, ¿no? No puede haber variaciones. Entonces, ese es básicamente lo que concluye el informe técnico. Vamos a ir contestando algunas preguntas a los compañeros, para que no se queden sin contestar. Shirley Solano dice, zonas de alto riesgo, ¿quién levanta esa información? ¿Las municipalidades? No. Eso lo maneja el CENEPRE. Ellos hacen evaluaciones generalmente de las zonas de riesgo, ¿no? Las municipalidades también tienen una unidad de defensa civil, creo que se llama, pero básicamente quienes manejan quienes te dan la zona de riesgo. Ahora también en el Ministerio de Vivienda hay una unidad en el Programa Nacional de Nuestras Ciudades, se llama. Hay un área de que también declara con resolución zonas de alto riesgo no mitigables, sobre todo, ¿no? Las zonas de alto riesgo no mitigables también las emite el Ministerio de Vivienda. Bueno, existe Encarnación también está contestando lo que yo mismo decía. Las municipalidades, el Ministerio de Vivienda son las que emiten resoluciones de zonas de alto riesgo no mitigable. Mogar está haciendo una precisión, más que una pregunta, que en las comunidades campesinas de la selva, sería comunidades nativas, ¿no? Si estamos en la selva, siempre vamos a hablar de comunidades nativas, ¿no? En la selva hay comunidades nativas, en la
y en el ámbito andino y en la costa son comunidades campesinas. Dice la Dirección de Saneamiento Físico Legal de los GORES es la que da las coordenadas de cada título de propiedad de parcelas. Claro, porque como decía, eso ha sido transferido a los gobiernos regionales, por lo tanto también puede solicitar esta información, si es que no cuentas con coordenada, pues al gobierno regional, ¿no? De repente ellos también venden la información. Jaime Paco dice, sí, las coordenadas que te da la municipalidad y la aprueban con plano visado, y esas coordenadas hay un pequeño desfase con la SUNAR, igual SUNAR lo acepta. Sí, hay una resolución también del reglamento de registros públicos y del Tribunal Registral que dice que la información emitida por los entes, por las municipalidades, en este caso, y visada por los profesionales competentes de las municipalidades, tienen que ser inscritas tal y conforme lo presenta la municipalidad. No creo que la municipalidad presente una información mal hecha. Lo que hace es, la municipalidad es cualquier resolución o cualquier plano visado, lo que hace el registro público es cualquier resolución o cualquier plano visado, tiene que escribirlo así como está, ¿no? Claro, también el especialista de catastro de la oficina de catastro revisa la información, ¿no? Si encuentra que la información es totalmente incongruente con la información que está en registros, también puede hacer sus observaciones y puede pedir la rectificación de esos planos visados, ¿no? Pero generalmente tú vas a la municipalidad con los planos visados, cuando no hay catastro, tú construye los planos, ¿no? Tú elaboras los planos. Lo que vas a la municipalidad es simplemente para que te los dice. Ok, entonces continuamos un poco más para poder terminar ¿no? Y para finalizar ya, ¿qué es lo que debe precisar, qué es lo que debe indicar y qué es lo que debe precisar el informe técnico de catastro, ¿no? Para cualquier acto registral. Debe indicar que si el ámbito en materia de consulta posee las mismas medidas perimétricas y el área de una determinada partida registral. Vale decir, tú estás consultando por un predio, tú has hecho un plano que quiere hacer una acumulación, entonces esas medidas perimétricas de esa acumulación o de esa subdivisión o de esa habilitación urbana tiene que coincidir con lo que está inscrito en los registros públicos. Eso lo debe indicar el informe. Debe indicar también que si el ámbito de materia en consulta se encuentra parcial o totalmente dentro de una partida o más partidas, es lo que siempre venimos indicando a través de toda la conversación del día de hoy, ¿no? Tiene que indicar claramente si el ámbito, en qué partida está el ámbito en consulta, y si está parcialmente comprendido dentro de eso, o comprende toda la partida, o parte de la partida, o está en más partidas, ¿no? Y si es que el predio no está inscrito, también tiene que indicarlo, ¿no? Y claramente debe indicar que si el predio se encuentra en un área donde no se han detectado predios inscritos. Eso es lo que debe indicar. Y también debe precisar claramente la totalidad de las partidas analizadas. Vale decir qué partidas analizó y cuántas partidas analizó. El título archivado o los títulos archivados que dieron mérito a las inscripciones de esas partidas que ha analizado. Debe precisarlo en el informe técnico para que cuando vaya al registrador o cuando vaya al administrado, tú puedas pedir, tú puedes solicitar copia de un informe técnico. También te lo otorga el registro público, ¿no? También debe precisar que la indicación debe indicar si el predio en consulta se encuentra ubicado en zona, eso ya lo habíamos dicho, zona ecológica, en zona intangible, en zona de dominio restringido, ¿no? Eso también lo debe precisar. Como digo, también, si ustedes quieren leer el informe técnico, sale cuando hace seguimiento al título o al acto que has presentado, ahí también ahora el registrador tiene que colgar el informe técnico, ¿no? Y tú lo puedes imprimir. O lo contrario, también puedes solicitar mediante una hoja de trámite copia del informe técnico. Dice que Ítalo, segundo Reiser, levantó la mano. ¿Cuál es tu pregunta, Ítalo? ¿Cuál es tu inquietud? Si no puedes hablar, puedes escribirlo en el chat. Bueno, Ítalo todavía tiene su micrófono apagado, así que vamos avanzando entonces. Entonces, ya para ir cerrando la clase de hoy,
vamos a hablar un poquito sobre la jurisprudencia registral, que tenga que ver con los actos registrales, ¿no? El Tribunal Registral ya ha sacado varias resoluciones referentes a muchas observaciones que ha hecho la Oficina de Catastro, ¿no? Para poder aclarar. Esto también nos va a servir, tomen bastante nota, creo que se les va a pasar también las diapositivas para que ustedes tengan conocimiento de la jurisprudencia registral que existe sobre muchos actos, donde antes pues te observaban infinidad de veces los registros públicos, y ahora ya hay jurisprudencia sobre eso, ¿no? En base a esa jurisprudencia, si te observan, tú puedes tomar como punto de partida esta jurisprudencia y decírselo también al registrador. Y te lo dice qué tan recomendable es el uso de fotogrametría en condiciones de selva. Igual la fotogrametría tienes que plasmarlo luego a un plano, ¿no? A cartografía. Eso son aspectos cartográficos. Pero es cuestión de probarlo, ¿no? Generalmente ahora ya más se usa lo que es vuelos con dron para hacer cartografía, más que fotogrametría, ¿no? Inclusive ahora ya no se hacen vuelos aerofotográficos para hacer levantamientos catastrales como se hacía antes, ¿no? Ahora esto se hace con drones. El COFOPRI últimamente está haciendo varios trabajos de actualización catastral, o de trabajos de levantamiento catastral, también lo está haciendo con drones. Lo más recomendable para todos estos temas es el dron, porque la fotogrametría básicamente también el dron toma fotos, ¿no? Vamos a entrar un poquito más ya a lo que es la jurisprudencia registral. Hay una resolución que tiene que ver con la base gráfica registral, ¿no? De lo que hemos venido hablando a lo largo de toda esta jornada, tanto del día de hoy como el día anterior, el día miércoles, también hemos hablado de la base gráfica registral. ¿Qué dice la resolución 631 del año 2018? Dice que en el estudio de los informes del área de catastro de las oficinas registrales debe tenerse en cuenta que éstas se elaboran conforme a base gráfica registral, la cual está constituida por información técnica contenida en los títulos archivados que han tenido acogida registral. Esto es en los predios inscritos, ¿no? Eso lo dice la resolución del Tribunal Registral 631, ¿no? Entonces, lo que está avalando que hay que tener bastante en cuenta para cualquier acto inscribible, las resoluciones, los estudios, dice que la base gráfica registral está conformada pues por títulos archivados, ¿no? También existe la resolución 801 también de SUNAR, este es del 2018, que está referida básicamente a la venta, porque antes la oficina de catastro no te quería venderte o no te quería dar información sobre la base gráfica registral. Entonces, esta resolución establece que si no existe dice el Tribunal Registral, si no existe una norma prohibitiva, no se puede denegar el acceso al servicio de la publicidad de la base gráfica catastral, cuando no se ha comprobado que existe imposibilidad técnica de otorgar tal publicidad. A raíz de esta resolución del Tribunal Registral, pues ahora todas las oficinas de catastro te entregan la información bajo venta, pues, ¿no? La información de la base de datos registral. Entonces, esto es a partir del año 2018 para adelante, ¿no? Antes era todo un problema, como decía la compañera, pues te observaban infinidad de veces hasta que tú la chuntes, tenías que chuntarla, porque si no te seguían observando y observando y observando hasta que tú chuntes exactamente las coordenadas que estaban descritas pues en la base gráfica. Entonces, ahora fácilmente puedes tener acceso a esta información. Hay también una resolución del Tribunal Registral que ya se ha convertido ya en precedente de observación obligatoria, que tiene que ver con las coordenadas. Dice que el área gráfica resultante de la reconstrucción a partir de las coordenadas, ¿no? Antes la oficina de catastro también te observaba, te decía que del resultado del desarrollo de coordenadas UTM descritas en el plano adjuntado por el usuario,
se detecta que no coinciden las áreas con lo que se establece los planos que tú mismo presentas, ¿no? A veces por ahí, por 1 metro más, 1 metro menos, pero en realidad tú lo que querías era simplemente cerrar el polígono. Pero este criterio, que es una resolución también del Tribunal Registral del año 2017, establece claramente, y lo dice que las coordenadas UTM solamente sirven para ubicar espacialmente a los predios y no están establecidas legalmente. Esto sí lo establece legalmente, no están establecidas, porque todos sabemos que las coordenadas pues son 4 puntos en el espacio y en esos 4 puntos pues te van a encerrar un área determinada, ¿no es cierto? Entre punto y punto hay una línea y esa línea genera un perímetro, ¿cierto? Entonces, matemáticamente es posible determinar. Lo que está diciendo es el Tribunal Registral que legalmente no está establecido. No se está establecido que se determine áreas mediante coordenadas UTM. Por lo tanto, si no está establecido mediante la normativa vigente, el especialista en catastro o la oficina de catastro no puede observarte esas discrepancias. ¿Ya? Entonces lo dice claramente, las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente a los predios y no están establecidas legalmente para calcular el área y las medidas perimétricas, ¿no? Eso lo dice el Tribunal Registral. Por lo tanto, no cabe formular observación en virtud a la discrepancia que existe entre el área gráfica y el resultado de la reconstrucción de coordenadas UTM. Antes te observaba la oficina de catastro a cada rato por este tema, ¿no? Tú lo que querías a veces hacías un truco ahí para que encierre lo que dice, pero ahora pues ya a raíz de este criterio pues ya no es necesario desarrollar todas esas habilidades que hacíamos antes, ¿no? Esto, por si acaso, no es totalmente cierto. Todos sabemos, tanto los ingenieros como los arquitectos o cualquier matemático sabe que cualquier punto, dos puntos en el espacio determinan una línea, ¿no es cierto? Y esa línea, pues, va a tener si tú mides de punto a punto, va a tener una medida. Y sí, las coordenadas, pues, se pueden determinar. 2 puntos de coordenadas pueden determinarte un perímetro, ¿no? Una línea, y esa línea tiene un perímetro. Igual, si es que esas 4 líneas encierran a un polígono, ese polígono tiene un área. Eso está determinado técnicamente, pero lo que dice aquí el tribunal es que legalmente no está establecido en los registros públicos que eso sea así. Dice, si quieres hacer catastro, definir el perímetro es mala idea. Italia, la cobertura vegetal te va a llevar mucho error, claro. En el tema de selva esto dice Yasmel Robes, ¿no? En el tema de selva siempre vas a tener el error de la cobertura vegetal, ¿no? Si vas a hacer por métodos fotogramétricos, tanto por dron o por un avión o por cualquier otro método, la cobertura vegetal pues no vas a llegar te va a impedir que llegues al suelo. Beatriz Andrea dice, confirmado, a menos que lo trabajes por PIC, una PIC 4D, para que le quite la cobertura vegetal. Tienes también con estación total para apoyar la cobertura vegetal. Bueno, aquí estamos hablando ya todos están hablando acá ya de cartografía. Y nosotros estamos en otro tema. El Tribunal Registral también, mediante resolución 039 del año 2017, habla sobre la cartografía base, ¿no? Que es esta resolución, bueno, esto no es de Tribunal Registral, es de SUNAR, ¿no? Habla de conceptos, lo que es la cartografía base, la cartografía análoga y cartografía catastral, ¿no? Hacen la diferenciación. Dice que la cartografía base es la información cartográfica debidamente aprobada y autorizada conforme al procedimiento establecido por los DTR sobre la cual se acondiciona la base gráfica registral. Dice que la cartografía análoga es la cartografía física impresa generada por entes públicos o privados a diversas escalas, ¿no? Eso también es correcto.
Y la cartografía catastral es aquella que representa la realidad física de los predios. Es lo que le decía al compañero, que siempre el catastro te va a demostrar más la realidad física del predio, del ámbito, ¿no? Porque es un trabajo que se ha hecho ya más detallado. Estos son algunos conceptos sobre cartografía que te da esa resolución. Esta resolución, esta sí es del Tribunal Registral, esta resolución en la 2362 de la 2019, también es reciente, habla de los desfases, que le decía que a veces habían desfases en cuanto a predios. Tú presentabas unas coordenadas, que estas coordenadas son las reales, porque son coordenadas ahora con métodos modernos. Sin embargo, cuando se hizo la georreferenciación de ese predio, que puede ser un predio urbano, un predio rural, esto se encuentra desfasado. Lo que dice es cuando por la reconstrucción de un polígono resulten predios desplazados o rotados, ello no puede ser considerado un obstáculo para la inscripción de una independización, debiendo el área técnica actualizar la base gráfica con la información gráfica obrante en el plano de ubicación y las coordenadas UTM planteadas. Cuando se hablaban de planteadas, lo que está diciendo con esta resolución del Tribunal Registral es que no te pueden observar al decirte que estas coordenadas están desfasadas con la información gráfica o la información registral que tiene registros públicos. Lo que determina el Tribunal Registral es, ok, si están desfasadas, entonces que la oficina de catastro actualice con la información que ha presentado el usuario, que es la información, se supone que es la información reciente, más actualizada. La información que tiene registros públicos es en base a una reconstrucción de títulos archivados, ¿no? Esos títulos archivados, de repente esa información no fue actualizada y hizo una observación con respecto a eso, ¿no? Lo que le está diciendo aquí es, ok, le está diciendo a la oficina de catastro, actualiza tú la información, más no el usuario tiene que ceñirse a lo que está escrito, porque lo que está escrito no es información que se han hecho con métodos actuales más modernos, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Claro. Sí, mire, en su oportunidad, nosotros, bueno, particularmente tuve la oportunidad de trabajar en una municipalidad y en ese entonces tuvimos un inconveniente con registros, en el sentido que nosotros estuvimos haciendo una inscripción en primera de dominio de parte de la municipalidad y cuando se hizo la consulta sobre el tema de la búsqueda catastral, se hizo la consulta, el registro nos envió la información diciendo de que en la base gráfica no existía superposición con terceros, ni nada por el estilo. Pasados 6 meses, que ya se hace todo el trabajo a nivel municipal para hacer una lotización posterior, resulta que con otro documento por un tercero enviado hacia la municipalidad, resulta que el registro le había dado a este señor una información donde esa parcela que nosotros habíamos independizado a nivel municipal, resultaba que estaba dentro de la propiedad de un tercero. Y en ese limbo nos encontramos hasta el día de hoy, a tal punto de que como funcionario en su momento, bueno, se inició un proceso a nivel, en este caso, de fiscalía, ¿no? Porque supuestamente, entre comillas, nosotros habíamos actuado de una manera equívoca respecto a la formalización de esta área. Entonces mi pregunta es, si por todo lo escuchado que usted nos ha estado enseñando y mostrando respecto a la base gráfica y al cómo se va cada vez mejorando, ¿no? Este mosaico, la pregunta es cómo en su momento no, o sea, o cabe la posibilidad de que no se haya realizado o no se haya actualizado esa base gráfica, en este caso en la zona registral 7, que viene a ser acá en Ancash. Existe esa posibilidad de repente, ¿no? Es el mismo, generalmente el informe técnico de catastro está suscrito por un profesional. ¿Es el mismo profesional o son diferentes profesionales los que te emitieron esa información? Manuel. Sí, no me permitían activar el micro, disculpe, ingeniero. No, sí, es el mismo profesional, por eso a nosotros nos ha llamado la atención y es más, ¿no? Ahora ya que
particularmente yo soy funcionario, sigo con este tema, ya con un proceso, digamos, a nivel de fiscalía, como funcionario público, por un tema en el que en realidad nosotros estamos básicamente actuando de buena fe, y resulta que en el registro sale esa información firmada por el mismo técnico de catastro, ¿no? Con ambas informaciones distintas, ¿no? Una para la municipalidad y después otra hacia esta tercera persona. Claro, ahí que está actuando de mala fe, entonces ha sido si es que no puedes haber dos temas ahí, ¿no? Que de repente la base de datos, pero es bien complicado que la base de datos, pues, no creo que hayan pasado tantos tiempos entre la información que dieron a la primera persona y a la segunda persona, y se haya actualizado. Porque a veces también en el informe técnico te ponen un cliché abajo que te dicen que la base de datos registral está en constante actualización y toda esa cosa, ¿no? Que con ellos se salvan ese tema, ¿no? Pero también puede haber que haya actuado de mala fe, aunque lo dudo, ¿no? Porque los fines de catastro generalmente trabajan en base a la información registral, a la información que ellos tienen en su base gráfica. Entonces, me parece raro lo que ha pasado ahí. Pero no sé, en realidad qué es lo que puede haber pasado. Lo que sí está establecido, y esto sí lo establece también el reglamento de registros públicos y la diferente documentación normativa referente a eso, que la base gráfica de catastro pues se actualiza constantemente, ¿no? Día a día. Puede ser que se haya pues actualizado de un momento a otro, ¿no? Puede haber pasado. Ok, entonces avanzamos. Entonces estábamos viendo que en temas de las coordenadas, cuando hay desfase o de exclusión, lo que está diciendo el tribunal registral le está diciendo al fin de catastro, tú tienes que actualizar la información, no el usuario. El usuario está presentando la información correcta. Y tú mismo estás diciendo en tu informe de que la base gráfica está actualizada en base al título archivado de hace años, ¿no? ¿No? Esto es lo que ya habíamos visto, se está repitiendo. Esta es la resolución del año 2018, en lo cual también el Tribunal Registral el año 2018 recalca nuevamente lo que estableció en el pleno, en un pleno anterior, y establece nuevamente, y vuelve a recalcar, las coordenadas UTM no están establecidas para calcular el área y medidas perimétricas, por lo que no cabe formular observación en virtud de la discrepancia existente entre el área gráfica resultante y la reconstrucción a partir de coordenadas consignadas en el plano presentado por el usuario, ¿no? Entonces, nuevamente lo recalcan en el año 2018, lo que habíamos visto era el 2016, el anterior, el 2018 nuevamente en un acuerdo adoptado por el pleno del Tribunal Registral recalcan nuevamente ese tema. También tiene que ver una resolución del Tribunal Registral del año 2018, tiene que ver también con coordenadas, ¿no? Dice que si el predio matriz está inscrito bajo un sistema de georreferenciación con sus coordenadas UTM, según información gráfica, vale decir, según certificados catastrales, no es obstáculo para la evaluación de los documentos de la documentación técnica que contiene la subdivisión, la falta de linderos y medidas perimétricas en el polígono incorporado en la base gráfica, ¿no? Puesto que las características físicas son determinables y contrastables solo con las coordenadas registradas. Por lo tanto, el área de catastro deberá considerar para su evaluación las medidas perimétricas, linderos y coordenadas que obran en los planos visados por el ente generador de catastro que se presenten, no siendo exigible requerir la previa determinación de medidas y localización. Lo que está diciendo acá, era más o menos una pregunta que hizo una de sus compañeras, es que los planos, el Tribunal Registral lo está diciendo claramente, los planos visados por los entes generadores de catastro, vale decir las municipalidades, en caso de predios urbanos, y los gobiernos regionales en caso de predios rurales, si esos planos están visados, no te pueden hacer observaciones sobre el contenido de esa información. Tienes que registrarlo conforme, y ahí es responsabilidad del que te entregó la información. No puedes pedir más información, no puedes pedir otro sistema más o otra información adicional más sobre eso, ¿no? Sobre aspectos técnicos, también en el año 2017 hay una resolución, la 1384 del Tribunal Registral,
que dice que la variación de forma y linderos y medidas perimétricas del polígono graficado en el plano presentado por el usuario, que advierte la oficina de catastro, permite concluir que la documentación técnica no se adecua a sus antecedentes registrales. Esto sí, el tribunal registral lo determina en contra del usuario, ¿no? Lo que está diciendo, si el área de catastro está diciendo de que el predio presentado por el administrado en la documentación técnica no coincide en forma, en linderos, en medidas perimétricas, o sea, no coincide en nada con lo que está inscrito, entonces no es posible, no se adecua a sus antecedentes registrales, entonces sí se permite una observación. Entonces ahí sí le da la razón al área de catastro, ¿no? Porque acá hay varios temas ya, pues no tiene la misma forma con lo que está inscrito, los linderos no coinciden con lo que está inscrito, y las medidas perimétricas no coinciden con lo que está inscrito. Por lo tanto, lo que debe hacer aquí el administrado debería ser una rectificación de área o una modificación de la forma y del área del lindero, ¿no? Más no inscribir conforme a lo que estás presentando en la documentación técnica sin rectificar antes. Y es lo que dice esta resolución del tribunal. Esto ya lo habíamos visto, se está repitiendo, no he repetido la diapositiva. También hay, esta es una resolución del año 2017 que también habla sobre las tolerancias registrales, ¿no? Son aplicables las tolerancias catastrales, dice esta resolución, si existe discrepancia del área independizada advertida por la advertida con la escritura pública y la documentación técnica cuando la diferencia se encuentra dentro del rango de tolerancia. Cuando existe un rango de tolerancia, lo que hace el registrador aquí es, queda lo que está inscrito, ¿no? Eso también es muy importante. También lo hice en un precedente de una resolución, la 306 del año 2019. También te está diciendo que el área de catastro no te puede pedir o solicitar planos a escala diferentes a las ya previstas normativamente, ¿no? Todas las escalas para lo que es catastro están descritas en la ley de catastro y en la normativa de catastro de la misma SUNAT. Entonces, el especialista de catastro, de la oficina de catastro, no te puede pedir que elabores planos a escalas diferentes a las ya establecidas. Eso también ya lo habíamos visto, se está repitiendo. También dice que bueno, este ya lo hemos visto también, esta es la directiva 101. Dice que en el marco de la calificación que involucra al propiciar las inscripciones, la discrepancia mínima de área advertida por la oficina de catastro, hay una discrepancia de áreas que advierte la oficina de catastro entre la documentación presentada, no debe constituir obstáculo para la inscripción de dicha área, si se encuentra dentro del rango de tolerancia, ¿no? Entonces, a veces hay una mínima diferencia. No te pueden estar observando nuevamente porque luego de una observación son 30 días más que se toma el registrador para volver porque ellos te alargan el título, ¿no? Y para volver a revisar y a presentar el título. Entonces, lo que está diciendo es que no debe haber, no te pueden observar por eso. Tiene que aplicar el registrador la tolerancia registral. Lo que pasa es que si el registrador tú no le dices en un documento que aplique la tolerancia registral, él no lo va a aplicar. Te lo va a observar y tú nuevamente tienes que volver a ingresar el título pidiendo que aplique la tolerancia registral. Tiene que decírselo al registrador para que lo aplique, si no, no lo aplica. Bueno, hemos repetido las diapositivas. Uy, es que estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Por razón decía por qué. Esta es una resolución del Tribunal Registral del año 2017, la 1184, que tiene que ver con habilitaciones urbanas. Dice que cuando la rogatoria implique la modificación física de un predio, los rangos de tolerancia se aplicarán siempre y cuando se advierta que se trata del mismo predio y no se afecte área de los predios colindantes. Si la oficina de catastro no logra determinar de maneras indubitable esta condición, por precisiones o insuficiencia de datos técnicos en los antecedentes registrales, ello no impide la aplicación de las referidas tolerancias registrales. Entonces,
esta también, cualquier observación podemos aplicar también esta resolución, que es muy importante, sobre todo en cuanto a los perímetros de las habilitaciones urbanas que estábamos hablando la semana pasada, en la clase pasada, de que hay muchos perimétricos. Cuando tú presentas una habilitación urbana, no coincide con lo que ya está inscrito, ¿no? Pero si a lo que dice esta resolución, si esas no coincidencias son mínimas, se puede aplicar la tolerancia catastral, si están dentro del rango de tolerancia también, ¿no? También dice el Tribunal Registral, también tiene que ver con habilitaciones urbanas, que para escribir la regularización de edificaciones existentes sobre un predio ubicado en zona urbana consolidada, que aparece inscrito como predio rústico en el registro de predios, no se requiere resolución de alcaldía que declare la habilitación urbana de oficio, siendo suficiente acreditar que el predio se encuentra registrado como urbano por la municipalidad correspondiente. La única forma de poder acreditar que el predio es urbano, pues es con un certificado de zonificación o un certificado de parámetros, ¿no? Entonces, te presentas ese documento y tiene que realizarse el acto que tú quieres, ¿no? No necesariamente tienes que tener una resolución de declaración de predio habitado. Esa también es una resolución del Tribunal Registral del año 2015. Dice: si un predio rural colinda con vía pública, para efectos de rectificar área, linderos y medidas perimétricas, por mutuo acuerdo, no procede solicitar la habilitación por parte de la municipalidad. Pues esta no es competente, la municipalidad no es competente para realizar dicho acto relativo a predios rurales, ¿no? Si son predios rurales, pues los planos tienen que estar visados por lo que está diciendo aquí el Tribunal Registral, por el ente competente, que en este caso sería pues ya el gobierno regional. Esto es con respecto a predios rurales. Esto es muy importante también, que tiene que ver con una habilitación urbana. Lo que dice la resolución 324 del año 2007, dice que mediante la verificación de las características físicas de un predio no se incorpora nueva superficie al predio. Eso es correcto. Al predio inscrito, dicho precio solo busca eliminar una inexactitud registral, expresando en su verdadera dimensión lo ya existente, ¿no? Lo que están también diciendo de que la información enviada por los entes generadores de catastro, pues tendría que ser validada por los registros públicos para poder hacer rectificaciones, porque esto no está variando. Lo que está haciendo es precisando alguna inexactitud, ¿no? No es lo mismo que estábamos viendo anterior. Está diciendo que cualquier inexactitud que se quiera rectificar o modificar, el predio sigue siendo el mismo, sigue teniendo la misma condición. Bueno, pero lo que es habilitaciones urbanas siempre se aplica a las leyes establecidas, ¿no? Puede ser generalmente se trabaja con la 29090, ¿no? Vamos a ir contestando algunas preguntas antes de terminar el día de hoy. Encarnación Luz dice: ¿son todos los datos en simultáneo o solo puede ser una de ellas? No sé qué te refieres, Encarnación, ¿a qué datos te refieres? ¿Pueden activarle el micro, Encarnación, para que precise, porque no le entiendo la pregunta? Dice Carlos Mantilla: cuando un predio está mal ubicado, ¿qué se debe solicitar? Mira, yo creo que te refieres a cuando está mal, te refieres a la ubicación espacial, ¿no?
¿A esto se refiere con mal ubicado? ¿Se puede hacer rectificación de un área por mutuo acuerdo en predios rurales? Sí, tanto en predios urbanos como en predios rurales se puede hacer rectificación de áreas por mutuo acuerdo, ¿no? Esto se hace ya vía notarial. Profesor, la consulta iba para la observación que hizo en antes de que si el predio, digamos, registralmente no coincidía en medidas perimétricas, en linderos y área, podían hacer la observación. Yo me refería a si eran que tenían que tener todas en simultáneo o podía ser una sola observación para que No, puedan ellos, digamos, observar, digamos, la inscripción del predio. no necesariamente, pues, basta que tenga una de ellas observadas, tú puedes aplicar cualquiera de estas, de estas resoluciones que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Tú tienes que ver cuál de ellas es la más aplicable. O cuál se adecua a lo que quieres, al acto que quieres escribir, ¿no? No, aquí usted manifestó que si es que el predio no coincidía, digamos, en área, medidas perimétricas y linderos, no coincidía en nada, mejor dicho, registros públicos podría hacer la observación. Entonces, sí. yo le preguntaba si tenía que ser que necesariamente no coincida en todititas a la vez, o sea, en áreas, linderos y medidas perimétricas, o podía ser solamente una. Ya, eso no lo precisa. Claro, eso no lo precisa muy bien la resolución, pero lo que dice es que lo que le está enmendando la plana es a la oficina de catastro, no está diciendo si, no, mejor dicho, no le está enmendando la plana, está apoyando más bien a la oficina de catastro. Dice, sí, el predio no coincide, en tanto en su forma, en el área y en medidas perimétricas, pues la observación está bien dada, ¿no? Porque no hay forma, pues, de que tú vayas al título archivado y veas que la información que estás presentando no coincide en nada al tema. Está hablando de todas esas condiciones juntas. Ah, ok, ese. Ok, entonces ya para terminar, si no hay alguna otra pregunta, no sé si tienen alguna otra pregunta relacionada al tema del día de hoy. Hoy hemos hablado básicamente de 3 temas específicos, vale decir, de algunas resoluciones del Tribunal Registral que son básicamente obligatorias, de precedente obligatoria para los registradores y para la oficina de catastro. Hemos hablado de lo que es una base gráfica registral, cómo se construye, cómo se ha reconstruido, cómo se ha elaborado y también cómo se actualiza constantemente, ¿no? Y también hemos hablado inicialmente de lo que es, todo esto está basado en la resolución, en la directiva 04, ¿no? Siempre tienen que tener en cuenta las tolerancias catastrales o tolerancias registrales. Esto es muy importante tomar en consideración. Esto nos va a ayudar mucho en todos los procesos o los actos registrales que hagamos. Si están dentro de las tolerancias, no hay forma de que te observen, ¿no? Hemos hablado de qué procedimientos van a la oficina de catastro para informes técnicos, que básicamente son todos, casi. Ok, entonces si no hay ninguna otra pregunta relacionada al tema de hoy o al tema de la clase pasada del día jueves, ese es todo lo que hemos preparado para el día de hoy. Ya nos veremos más adelante en alguna otro módulo. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias a usted, ingeniero César Ortiz. Muchas gracias por habernos acompañado estas 2 sesiones del Diplomado de Habilitaciones Urbanas en reemplazo de la ingeniera Gladys Rojas León. Muchas gracias. Y a los participantes nos reencontramos el próximo lunes 18, nuevamente a las 7 de la noche, con la presencia ya de la ingeniera Gladys Rojas León. Muchas gracias, ingeniero César Ortiz, nuevamente. Nos vemos, muy amable.
Bien, muchas gracias.